Hay algo que me pasa muy seguido y que imagino que a muchos de ustedes probablemente también les pasa. Voy a asados con amigos o familiares y de repente surge alguna discusión que involucra convicciones muy profundas. Al principio la discusión surge en tono amable, pero con el correr de los minutos empiezan las chicanas, los argumentos tiradísimos de los pelos o el uso de datos muy engañosos porque pensamos a la discusión como una competencia en la que queremos ganar a toda costa y en la que nos cuesta un montón poner a prueba nuestras convicciones más profundas de mi hermano y a partir de ahí cambiar fuertemente mi forma de vincular hacia él. No sé si a ustedes les pasa, pero pienso que cuando un dato va con lo que nosotros ya pensamos a priori, es cómodo y es gratificante. Es como decir, vieron, yo tenía razón. Y si el dato nos desafía, ¿qué pasa? Bueno, a veces nos brota un instinto de defensa de decir, ese dato que me desafía está mal, es trucho y mi experiencia cotidiana lo desmiente día a día. Está claro que puede haber datos truchos o con serios problemas metodológicos, pero concluir eso sin antes analizar en detalle el dato nos encierra sobre nosotros mismos y nos impide cualquier aprendizaje. Otra cosa que suele ocurrir muchas veces cuando discutimos con datos es que torturamos a los datos hasta que confiesen lo que nosotros querramos que confiesen. Es decir, barremos debajo de la alfombra la parte del dato que no nos gusta y sí realzamos la parte del dato que nos gusta. Mi propuesta es más sencilla. Tratemos de ser más honestos con los datos y con nosotros mismos. Y para eso me interesa remarcar un par de cuestiones. Por ejemplo, los datos no son la realidad. Son una simplificación que nos permite entender algunos aspectos de la realidad. Son una suerte de mentira útil, podríamos decir. Y el camino que va de la realidad al dato es lo que se llama metodología. Es la letra chica que tiene todo dato. Así como los alimentos tienen su cocina previa y su información nutricional, los datos tienen la suya y tenemos que estar bien al tanto de eso. Aún más, muchas veces los datos requieren de acuerdos sociales previos para ser construidos. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es esa letra chica que está detrás del dato. Por ejemplo, en el caso de la pobreza. Pobreza significa estar debajo de un umbral mínimo de bienestar. Ahora, ¿cuál es ese umbral mínimo? ¿Es una canasta alimentaria de 2.000 calorías? ¿De 2.200 calorías? ¿Con qué alimentos? ¿Tiene otro tipo de cosas además de alimentos? ¿Cuáles? ¿Ropa? ¿Cloacas? ¿Un celular? ¿Un auto? En función de la decisión metodológica que tomemos, podemos tener cifras de pobreza radicalmente distintas y es clave que entendamos eso. De hecho, muchas veces en las discusiones nos comparamos con nosotros mismos en alguna variable a lo largo del tiempo o con otros países, y eso está buenísimo y hay que hacerlo, pero muchas veces no reparamos en que estamos comparando peras con manzanas, es decir, datos hechos con distintas letras chicas. Tenemos que estar muy seguros de comparar peras con peras. A modo de ejemplo, si un país define como petizo a todo aquel que mide menos de 1,50 y otro país define como petizo a todo aquel que mide menos de 1,60, si una persona mide 1,55 va a ser petizo en un país y no en el otro. Lo mismo pasa con la pobreza, en donde los umbrales mínimos de bienestar son muy diferentes entre países. En suma, como decía recién, si el dato va con lo que nosotros ya pensamos a priori, es cómodo, es gratificante. Y si el dato nos desafía y tras mirarlo una y otra vez se nos sigue riendo en la cara, ¿qué hacemos? Terminemos de comer el bife del asado en el que estábamos, tomémonos una ducha, investiguemos, tomémonos todo el tiempo que haga falta y capaz podamos concluir que perder una discusión también es ganarla. Muchas gracias.